Te despiertas. Y antes de abrir los ojos, ya sabes cómo va a ser tu día. No porque lo hayas decidido, porque ya está organizado. Tu dispositivo eligió lo que vas a ver primero, las noticias que importan, los mensajes que debes responder, incluso el tono con el que alguien te escribió. Sales de casa y todo fluye. El tráfico no te sorprende. La música encaja perfecto con tu estado de ánimo. Las recomendaciones nunca fallan. Funciona tan bien que ya no lo cuestionas. Hace tiempo dejaste de buscar. Ahora solo eliges entre lo que aparece. Y cada elección se siente tuya. Natural, lógica, obvia. Pero hay algo que ya no pasa. Ya no te pierdes. Ya no dudas tanto. Ya no te equivocas como antes. Y parece algo bueno, hasta que lo miras de cerca. Porque lo que desapareció no fue el caos, fue una parte de ti. Esa parte que explorabas sin saber, que decidías sin garantías, que pensabas sin guía. Ahora todo es más claro, más rápido, más correcto. Y justo por eso, casi nunca te preguntas si sigue siendo realmente tuyo. Si esto te hizo pensar aunque sea un segundo, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal Reflexiones en Movimiento, porque aquí no vas a ver contenido que solo entretiene. Vas a ver ideas que se quedan contigo después de que termine el video. Y deja un comentario. ¿Crees que todavía tomas tus propias decisiones? ¿O ya estamos siendo guiados sin notarlo? Quiero leer lo que piensas, porque al final, esa puede ser la última cosa que todavía es completamente tuya. Ahora sí, vamos a comenzar. Al principio, nadie lo notó. No hubo un momento exacto en el que todo cambió. No hubo una alerta. No hubo una decisión consciente de decir, desde hoy, dejo que algo más piense por mí. Fue más simple que eso. Empezó con pequeñas ayudas, sugerencias útiles, respuestas rápidas, atajos que ahorraban tiempo. Y claro, tenía sentido usarlos. ¿Por qué perder tiempo buscando si ya tienes la mejor respuesta? ¿Por qué dudar si alguien ya analizó todas las opciones por ti? Todo parecía una mejora, hasta que un día dejaste de recordar cómo era decidir sin ayuda. No porque no puedas, sino porque ya no lo necesitas. Y cuando algo deja de ser necesario, poco a poco desaparece, sin ruido, sin aviso, sin resistencia. Todo empezó con máquinas enormes que apenas podían hacer cálculos simples. Habitaciones enteras ocupadas por cables, ruido y calor, solo para resolver operaciones que hoy haces en segundos. En ese momento, una computadora no pensaba, no sugería, no entendía nada, solo obedecía. Luego llegaron las computadoras personales, pantallas en casas, teclados en escritorios. Por primera vez, las personas no solo usaban tecnología, empezaban a depender de ella. Después vino Internet, y con él algo cambió para siempre. Ya no era solo calcular, era acceder a información infinita. Buscar se volvió más importante que saber. Y las respuestas empezaron a estar a un clic de distancia. Pero el verdadero giro fue más silencioso, cuando las máquinas dejaron de esperar preguntas y empezaron a aprender de ellas. La inteligencia artificial no apareció de golpe. Se entrenó con cada búsqueda, cada clic, cada decisión. Aprendió patrones, entendió comportamientos y empezó a anticiparse. Primero recomendaba canciones, después videos, luego productos, y sin darte cuenta, también ideas. No parecía peligroso, de hecho era cómodo, porque cuanto más usabas estas herramientas, más precisas se volvían, hasta que la línea empezó a desaparecer. La línea entre usar una máquina y ser guiado por ella. Y cuanto más avanzaba, más invisible se volvía. Ya no hacía falta que interactuaras directamente. No tenías que pedir nada. No tenías que explicar lo que querías, porque en sí Emma ya lo sabía.
aprendió tus horarios, tus silencios, las cosas que miras y las que evitas, lo que te interesa y lo que te afecta, y empezó a ajustar todo a tu alrededor. Las recomendaciones dejaron de ser sugerencias y se convirtieron en el camino más fácil. No era una imposición, era una invitación constante a elegir lo que ya estaba preparado para ti. Y claro, elegías eso, porque era rápido, porque encajaba, porque tenía sentido. Pero mientras todo se volvía más preciso, tú te volvías más predecible. Tus decisiones empezaron a repetirse, tus gustos a reforzarse, tus ideas a rodearse de otras iguales. Sin darte cuenta, dejaste de explorar tanto, de cuestionar tanto, de salirte del camino. No porque alguien te lo prohibiera, sino porque ya no aparecía frente a ti. Y cuando algo deja de aparecer, con el tiempo también deja de existir para ti. Y en ese punto, ya no se trata de comodidad, se trata de percepción. Porque cuando todo lo que ves ha sido filtrado, ordenado y ajustado para ti, empieces a creer que eso es el mundo completo. Las noticias que aparecen parecen ser las más importantes. Las opiniones que ves parecen ser las más comunes. Las ideas que se repiten empiezan a sentirse como verdades. Y no porque alguien te esté mintiendo directamente, sino porque ya no estás viendo todo lo demás. El sistema no necesita ocultar nada, solo necesita mostrarte lo suficiente para que no busques más. Y funciona, porque el cerebro prefiere lo fácil, prefiere lo familiar, prefiere lo que confirma lo que ya cree. Entonces todo encaja. Te rodeas de contenido que te gusta, de personas que piensan parecido, de ideas que no te incomodan, y poco a poco, tu mundo se vuelve más pequeño, más claro, pero más limitado. Empiezas a reaccionar más rápido, a cuestionar menos, a confiar más en lo que aparece primero. Y eso cambia algo profundo. Antes, formar una opinión tomaba tiempo. Había duda, había contradicción, había conflicto interno. Ahora, muchas veces ya viene formada, lista para ser adoptada, lista para ser compartida. Y lo más extraño es que realmente se siente así, porque no hay una voz diciéndote qué pensar, no hay una orden directa, no hay control evidente. Solo hay un entorno perfectamente diseñado, donde casi todo lo que eliges ya estaba previsto. Y en ese entorno, la libertad no desaparece de golpe, se transforma, se convierte en la sensación de elegir, dentro de un rango que nunca cuestionaste. Y mientras más tiempo pasas ahí, más difícil se vuelve notar la diferencia. Porque no se siente como una pérdida, se siente como evolución. Y entonces llegas a un punto en el que todo sigue funcionando, pero algo ya no encaja del todo. No es un error visible, no es un fallo del sistema, es una sensación, como si todo fuera demasiado preciso. Las recomendaciones aciertan, las respuestas llegan rápido, las decisiones parecen optimizadas, pero ya casi no hay fricción. Y durante mucho tiempo, eso parecía el objetivo: eliminar la fricción, quitar el esfuerzo, hacer todo más rápido, más simple, más eficiente. Porque la fricción incomoda, te hace dudar, te hace detenerte, te obliga a pensar, y pensar toma tiempo. Pero en ese proceso lento también pasaban cosas importantes. Ahí nacían ideas nuevas, ahí aparecían preguntas inesperadas, ahí tomabas decisiones que no siempre eran perfectas, pero eran tuyas. Ahora casi no hay espacio para eso, porque cuando todo fluye sin resistencia, no necesitas detenerte, y cuando no te detienes, no cuestionas. Empiezas a confiar en que lo que aparece es lo correcto, en que lo que ves primero es lo más relevante, en que lo que se repite es lo más verdadero. Y así, sin darte cuenta, dejas de explorar alternativas, no porque no existan,
sino porque ya no llegan a ti. Antes, descubrir algo nuevo requería esfuerzo, buscar, equivocarte, probar caminos distintos. Ahora descubrir se siente como recibir, y eso cambia completamente la experiencia, porque lo que recibes ya viene filtrado, ya viene ordenado, ya viene pensado para encajar contigo, y cuanto más encaja, menos lo cuestionas. Pero hay un detalle que casi nunca se menciona. Cuando todo está diseñado para encajar contigo, también empieza a moldearte, no de forma brusca, no de forma evidente, sino poco a poco, ajustando lo que ves, refinando lo que consumes, repitiendo lo que refuerza tus patrones, hasta que esos patrones se vuelven más fuertes, más definidos, más predecibles. Y en ese momento, el sistema ya no solo te entiende, te anticipa. Sabe qué vas a elegir antes de que lo hagas. Sabe qué te va a gustar antes de que lo veas. Sabe qué te va a convencer antes de que lo pienses. Y eso crea una ilusión muy potente, la ilusión de control, porque sigues eligiendo, sigues interactuando, sigues sintiendo que decides, pero dentro de un entorno que ya fue ajustado para guiarte. Y ahí es donde todo se vuelve más complejo, porque no hay un punto claro donde puedas decir, aquí empezó. No hay un momento exacto donde perdiste algo. Fue gradual, tan gradual, que se volvió normal. Y cuando algo se vuelve normal, deja de cuestionarse. Empiezas a confiar en procesos que no ves, en decisiones que no tomaste conscientemente, en sistemas que funcionan sin que entiendas cómo. Y mientras funcionan, no hay motivo para dudar. Pero el problema no es que funcionen. El problema es que al funcionar tan bien, empiezan a reemplazar cosas que antes hacías tú. Decidir qué es importante, elegir en qué enfocarte, construir una opinión desde cero. Ahora muchas de esas cosas llegan ya hechas, y eso ahorra tiempo, pero también cambia tu rol. Antes eras participante activo, ahora muchas veces eres receptor. Recibes información, recibes opciones, recibes caminos, y eliges entre ellos, pero rara vez los defines, y con el tiempo eso tiene consecuencias. Tu capacidad de atención cambia, tu forma de procesar información cambia, tu tolerancia a la incertidumbre cambia. Te acostumbras a respuestas rápidas, a claridad inmediata, a soluciones listas, y cuando algo no encaja en ese ritmo, se vuelve incómodo. Te cuesta más sostener una duda, te cuesta más explorar algo sin guía, te cuesta más quedarte en preguntas sin respuesta, porque ya no es lo habitual. Y ahí aparece otra transformación, la relación con el conocimiento. Antes, saber algo implicaba entenderlo. Había un proceso, había profundidad, había tiempo invertido. Ahora, muchas veces saber algo es simplemente acceder a ello. Está disponible, está listo, está al alcance, pero no siempre pasa por ti de la misma manera. No siempre lo construyes, no siempre lo cuestionas, no siempre lo haces propio. Y eso crea una diferencia sutil, pero importante, porque no es lo mismo tener acceso a una idea que haber llegado a ella. Y cuando la mayoría de las ideas llegan ya formadas, tu forma de pensar se adapta a eso. Empiezas a confiar más en lo externo, en lo validado por el sistema, y menos en el proceso interno, en la duda, en la exploración, en el pensamiento sin dirección clara. Pero ese proceso interno era donde pasaban cosas únicas, donde nacían perspectivas distintas, donde se rompían patrones, donde aparecían ideas que no estaban previstas. Sin ese espacio, todo se vuelve más uniforme, más alineado, más coherente, pero también más limitado. Y lo más curioso es que no se siente como una limitación, se siente como mejora, porque es más rápido, más cómodo, más eficiente. Y esos son valores difíciles de cuestionar.
Nadie quiere volver a lo lento. Nadie quiere complicarse innecesariamente. Nadie quiere perder tiempo. Pero en ese intercambio se pierde algo más. La posibilidad de elegir caminos que no estaban optimizados, de tomar decisiones que no eran las mejores, pero eran diferentes, de explorar sin un objetivo claro. Y eso cambia la relación con la libertad. Porque la libertad no es solo elegir entre opciones, es también poder crear opciones. Y cuando casi todas las opciones que ves ya vienen predefinidas, esa parte empieza a reducirse. No desaparece por completo, pero se vuelve menos común, menos natural, menos frecuente, y con el tiempo, menos necesaria. Porque si todo lo que necesitas ya aparece, ¿para qué buscar más? ¿Para qué salirte del camino si el camino ya está optimizado? Y así, sin una decisión consciente, te adaptas, te alineas con el sistema, confías en su lógica, aceptas sus resultados, no porque estés obligado, sino porque funciona. Y eso es lo que hace todo más difícil de ver. Porque no hay conflicto evidente, no hay resistencia clara, no hay una sensación de pérdida inmediata. Todo sigue mejorando, todo sigue avanzando, todo sigue siendo más fácil. Pero en ese proceso, algo se va quedando atrás. Algo que no era eficiente, que no era rápido, que no siempre tenía sentido, pero que era profundamente humano. La capacidad de detenerte sin motivo, de pensar sin dirección, de cuestionar incluso lo que parece obvio. Esa parte no desaparece de golpe, se diluye, se vuelve menos necesaria, menos utilizada, menos presente, hasta que llega un punto en el que casi no la reconoces. Y ahí es donde aparece la pregunta más incómoda. No si la inteligencia artificial es buena o mala, no si deberías usarla o no, sino algo más simple y más difícil de responder. ¿Cuánto de lo que haces hoy seguirías haciendo igual si todo dejara de sugerirte el siguiente paso? Porque mientras el sistema esté ahí, funcionando, ajustándose, anticipándose, es muy fácil no hacerse esa pregunta. Y tal vez ese sea el cambio más grande de todos. No lo que la tecnología hace, sino lo que deja de hacer falta que tú hagas. Y cuando algo deja de hacer falta, con el tiempo, deja de existir. No porque desaparezca por completo, sino porque ya no forma parte de tu día a día. Y lo que no practicas, lo que no usas, lo que no necesitas, poco a poco se apaga, sin ruido, sin aviso, sin que nadie lo note, hasta que un día miras todo a tu alrededor y te das cuenta de que todo funciona perfectamente. Pero tú ya no participas de la misma manera. Sigues ahí, sigues eligiendo, sigues avanzando, pero dentro de un sistema que ya aprendió a pensar contigo, y a veces por ti. Y en ese momento, todo sigue igual, pero ya no es lo mismo. Y si sigues avanzando en esa misma dirección, llega un punto donde la diferencia ya no es solo externa. Ya no se trata de dispositivos, ni de pantallas, ni de sistemas que usas. Se trata de algo más profundo. La relación contigo mismo empieza a cambiar, porque cuando todo lo que piensas puede ser asistido, optimizado o incluso anticipado, la línea entre tu mente y el sistema deja de ser clara. Al principio, solo delegabas tareas. Después, decisiones pequeñas. Luego, procesos más complejos. Y ahora, empiezas a delegar partes de tu propio pensamiento. No porque no puedas hacerlo, sino porque hacerlo sin ayuda se siente innecesario. La memoria ya no depende de ti. La creatividad ya no nace solo en ti. Las ideas ya no se construyen desde cero. Todo puede ser generado, mejorado, ajustado en tiempo real. Y entonces aparece algo nuevo, una mente híbrida, no completamente humana, no completamente artificial,
Una conciencia que ya no está limitada a un solo punto, sino distribuida entre sistemas, datos y procesos que funcionan contigo todo el tiempo. Y en ese estado, la experiencia de ser humano cambia, porque ya no piensas solo con lo que sabes, piensas con todo lo que está disponible. Ya no recuerdas, accedes, ya no imaginas, generas, ya no dudas tanto, porque siempre hay una respuesta posible. Y eso transforma algo esencial, la forma en la que construyes tu identidad. Antes eras lo que recordabas, lo que aprendías, lo que experimentabas directamente. Ahora eres también lo que el sistema sabe de ti, lo que predice sobre ti, lo que puede generar para ti. Y esa combinación crea una versión de ti más eficiente, más informada, más capaz, pero también más dependiente. Porque cuanto más integrado está el sistema en tu forma de pensar, más difícil es separarlo. Más difícil es saber dónde terminas tú y dónde empieza lo demás. Y en ese punto, la pregunta cambia otra vez. Ya no es si estás siendo influenciado, es si todavía existe una versión de ti completamente independiente. Porque cuando cada pensamiento puede ser ampliado, corregido o guiado en tiempo real, la idea de pensar solo empieza a volverse extraña, incluso incómoda. Y entonces lo que antes era normal, ahora parece limitado. Pensar sin asistencia, recordar sin acceso, decidir sin optimización. Se siente más lento, menos preciso, menos eficiente, y poco a poco deja de ser la opción preferida. Pero en ese cambio hay algo que no se puede optimizar fácilmente: la experiencia interna. Esa sensación de descubrir algo por tu cuenta, de equivocarte y entender por qué, de construir una idea desde la nada. Porque eso no es solo un resultado, es un proceso. Y cuando el proceso se acorta demasiado, el resultado puede seguir estando ahí, pero la experiencia ya no es la misma. Y eso abre una posibilidad que antes parecía lejana. Una humanidad que sigue avanzando, pero que experimenta menos fricción interna, menos conflicto, menos duda, menos incertidumbre. Y aunque eso suena positivo, también cambia la profundidad de lo que sientes, porque muchas de las cosas más intensas nacían precisamente de esa fricción, de no saber, de no tener control, de tener que enfrentar lo desconocido. Si todo eso se reduce, la experiencia se vuelve más estable, más predecible, más controlada. Y en ese mundo, la conciencia humana no desaparece, se adapta, se expande, se mezcla con sistemas que amplifican lo que eres capaz de hacer, pero al mismo tiempo puede empezar a perder contacto con lo que eras sin ellos. Y ahí es donde aparece la última pregunta, no sobre la tecnología, no sobre el futuro, sino sobre ti. Si puedes pensar mejor, más rápido y con más precisión que nunca, pero ya no lo haces completamente por tu cuenta, ¿sigue siendo exactamente tu pensamiento? Y si la respuesta no es clara, entonces tal vez el cambio más grande de todos no está en las máquinas, está en la forma en la que empiezas a entender lo que significa ser consciente. Y después de todo esto, todo sigue funcionando, nada se detiene, nada colapsa, el mundo sigue avanzando, cada vez más rápido, más preciso, más conectado, y tú sigues ahí, tomando decisiones, pensando, sintiendo que tienes el control. Pero ahora sabes algo más, sabes que entre tú y cada decisión puede haber algo más, algo que no ves, algo que no notas, pero que está, no para controlarte de forma directa, sino para guiarte lo suficiente como para que no lo cuestiones. Y tal vez no sea algo malo, tal vez sea parte de la evolución, tal vez siempre iba a pasar, pero entenderlo cambia todo, porque a partir de ahora, cada vez que elijas algo, cada vez que creas algo, cada vez que pienses algo, va a existir una duda pequeña, pero real.
¿Esto nació en mí o simplemente llegó a mí? Y esa pregunta, aunque no tenga una respuesta clara, puede ser lo único que todavía te mantiene despierto. Porque mientras sigas haciéndola, mientras sigas dudando, mientras sigas cuestionando, todavía hay una parte de ti que no fue diseñada por nadie más.